¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Las elecciones generales 2021 siguen en marcha. Vamos acercando ya al día de las elecciones, al día de la votación, pero el proceso electoral tiene una serie de etapas que se han venido dando, por supuesto, en una situación, como digo, atípica, en medio de crisis sanitaria, económica, política, con incertidumbre, con procesos electorales en los jurados electorales especiales que generan confusión en lugar de dar tranquilidad. En fin, de manera que creo que a esta altura, faltando un mes para las elecciones, podemos hacer algunas reflexiones y ojalá que las autoridades tomen nota de esta experiencia para no cometer los mismos errores en futuros procesos electorales. El objetivo de este video es llamar la atención sobre 5 aspectos que he notado que deberían corregirse. Permítame compartir pantalla. Le llamo a este video algunas lecciones para cambios en futuros procesos electorales. Primer punto. Los planes de gobierno no pueden ser solo un requisito a cumplir para poder inscribir una candidatura. Esa es la situación en estos momentos. Los partidos políticos que están participando en estas elecciones generales tuvieron que presentar, entre otros requisitos, el plan de gobierno a fines de diciembre del año pasado, que era la fecha dentro del calendario electoral máxima o límite, en la que además se presentaban las candidaturas. Pero ¿qué sucede cuando se están definiendo las candidaturas a las presidencias, vicepresidencias, al Congreso? Que políticamente ese es el principal tema. ¿Quién va a ir en tal número? ¿Quién va a ser vicepresidente? Posibles alianzas, si es que están ya dentro del calendario planteadas. Es decir, hasta el último momento, hasta el día mismo de la presentación del expediente, se están normalmente haciendo cambios, diálogos, negociaciones, y eso es imposible que no exista, es parte del juego democrático. Pero en medio de eso está también el presentar el plan. Entonces, ¿qué sucede? Como lo importante es elegir candidatos, y hasta último momento esa es la prioridad, entonces el plan de gobierno pasa a un segundo lugar. Muchos partidos políticos que están en este proceso electoral le han encargado a unos técnicos, a un grupo de técnicos del partido, algunos a unos técnicos amigos, en fin, desarrollar este requisito. Pero en realidad, de la lectura de los planes podemos rápidamente concluir que han sido hechos la mayoría apresuradamente. Hay errores ortográficos hasta que, digamos, son tan evidentes que en una mínima revisión deberían haberse corregido, pero no hubo tiempo para revisar. Seguramente se acabaron el día anterior a la fecha de presentación. Y lo otro importante que hay que corregir es que el contenido de esos planes no está muy involucrado, no está muy relacionado con la forma de pensar o las estrategias que el candidato o la candidata plantean en el desarrollo de la campaña. Lo más evidente de esto es que el plan, ahí está escrito, ustedes lo pueden ver, todos los planes los pueden ver en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Yo los he visto todos y por eso he podido hacer varios videos comparativos, los he leído, pero lo que noto cuando escucho a los candidatos en ya entrevistas, en debates a lo largo de la campaña, es que el plan o no lo leyeron, o si en algún momento lo leyeron no refleja su pensamiento, o eso está escrito allí, pero lo que piensan hacer es otra cosa. Y entonces, si no se le da la importancia debida, empezando por el propio candidato, evidentemente esto no va a ser serio y tampoco va a ser considerado como serio y creíble por la población, que no es tonta, porque se va dando cuenta que a veces los candidatos van acomodando sus discursos y sus propuestas en función de lo que escuchan o en función de lo que creen es lo que hay que decir, porque por ahí va el interés ciudadano, según las encuestas o según los programas periodísticos. Entonces, hacer planes de gobierno de esa manera, yo diría bastante mediocre en muchos casos, como en otras excepciones, los planes presentados
son bastante deficientes. Y no solamente hay un problema por la, digamos, prontitud o por el tema de tiempo que he mencionado, sino además porque no se han hecho con la debida reflexión e involucrando a los candidatos a la presidencia en estos temas, para que esté reflejado no solo el pensamiento del partido, sino el pensamiento del candidato, de manera tal que haya una mayor coherencia, una mayor sintonía y sobre todo, lo más importante, los ciudadanos tengamos en esos documentos una manera de ver claramente qué piensa ese partido, ese candidato, qué es lo que propone, cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer, con qué financiamiento, con qué grupos de trabajo. Los planes de gobierno que vemos, esto puede ser constatado por ustedes si tienen un poco de tiempo entrando a la página electoral, no tienen esa característica. De fondo y de forma hay que modificarlos. Hay que lograr que los planes de gobierno no sean un requisito más a cumplir un cheque para poder inscribir las candidaturas, sino que refleje un esfuerzo serio, hecho a tiempo, meditado y debidamente concatenado, relacionado con el pensamiento del candidato y el ideario del partido. Segundo, los planes de gobierno deben presentarse mucho antes de la presentación de las candidaturas. Por lo mismo que ya he mencionado, yo diría que el plan de gobierno, si por decir la fecha es diciembre para presentar las candidaturas, pues los planes deberían ser hechos por lo menos en octubre del mismo año, unos 2 meses antes. De manera tal que todos sepan que ese es el primer esfuerzo que hay que realizar, que quiero hacer. El primer esfuerzo no sea solamente quiero ganar y luego vemos qué hacemos. El primer esfuerzo sea qué propongo, qué voy a hacer, lo puedo hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, con qué financiamiento, en qué tiempo, pero después ya quiénes son mis candidatos y quiero ganar, lógicamente, porque si no, todo es una quimera. El plan no se puede aplicar si no ganas. La política es para ganar elecciones, pero también para hacer propuestas serias y aplicarlas como políticas públicas cuando eres elegido al gobierno o Congreso. También los planes tienen que ver con las propuestas congresales. Muchas de las propuestas en los planes de gobierno tienen que ver con el poder ejecutivo, pero una gran parte de esas propuestas son propuestas legislativas o propuestas que implican cambios legislativos o constitucionales. El plan tiene de todo, entonces va para todos la responsabilidad. Los planes en el futuro tienen que presentarse antes del cierre de las candidaturas, para no confundir las cosas y darle a cada tema su importancia debida en el momento adecuado. Tercero, la ley electoral debe obligar a los partidos políticos que se van a presentar a una elección general nacional a elaborar planes de gobierno que tengan por lo menos 2 vinculaciones muy estrechas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de Naciones Unidas, que por ejemplo en este momento están planteando metas a todos los gobiernos del mundo para el año 2030, Perú es uno de los que está en ese empeño. Por lo tanto, cualquier cosa que planteemos en salud, en educación, en lucha contra la pobreza, en medio ambiente, tiene que estar vinculado a lo que el Estado peruano está ofreciendo, se ha comprometido a hacer en este compromiso, valga la redundancia, mundial para lograr un desarrollo sostenible. Hay algunos planes, 2 o 3, de los partidos políticos que están en contienda electoral, que se han preocupado por alinear sus propuestas a los objetivos del desarrollo sostenible. Pero el resto no, la gran mayoría no. Y también deberían estos planes, y debería ser obligatorio por la ley electoral, alinearse con las políticas de Estado dentro del Acuerdo Nacional, que son elementos de mediano y largo plazo que deben tenerse en cuenta para el ejercicio de los 5 años de gobierno, que es el periodo constitucional para el cual se está postulando a gobernar. Entonces, esta vinculación con el marco de compromisos del Estado peruano a nivel mundial y con los acuerdos nacionales y las políticas de Estado a nivel interno deberían formar parte de una coherencia que obligue a todos a por lo menos hacer el esfuerzo de buscar esa coherencia
y no mandarse por planteamientos que no tienen nada que ver con el momento y con la situación nacional e internacional que vive el Perú en el contexto. 4. Los partidos políticos deberían estar obligados a presentar planes de gobierno sólidamente estructurados, técnicamente elaborados y con indicación muy clara de la fuente de financiamiento que se utilizará para viabilizar cada propuesta o cada gasto que se incluye en el plan. Esto lo digo porque después de haber leído todos los planes, muchos de los llamados planes no son tales, son listas de algunos lineamientos de política, pero sin sustento, sin detalle, a veces solo son objetivos, a veces solo es un resumen de un cuadro que el Jurado Nacional pone para llenar, pero como resumen de un documento que tiene que ser la madre de esas ideas, ¿no? Y lo que definitivamente no hay prácticamente en ninguno de los planes que están en este momento en debate en el proceso electoral, ninguno prácticamente ha hecho el cálculo serio, fino, de cómo financiar, de dónde obtener los recursos sanamente para poder cubrir los gastos que supone tal o cual propuesta electoral. Esto me parece tan fundamental como que quienes están postulando como candidatos al Congreso hagan este ejercicio previo a su presentación en las elecciones, de manera que no cometan el error que este Congreso, el actual que tenemos, pues comete todos los días, que es hacer numerosas iniciativas legislativas, incluso convertidas en leyes, que son inconstitucionales, porque de plano, cualquiera que sea la propuesta, están planteando propuestas que implican gasto, y el Congreso y los congresistas no tienen iniciativa de gasto. De manera que solo por ese punto ya son inconstitucionales, como estamos viendo en muchos. Finalmente, quinto, la ley electoral debe obligar a los partidos políticos a elaborar planes de gobierno que, quinto, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser que estén ventilando a escasas semanas del día final de las elecciones la posibilidad de que un candidato o candidata puedan salir de la contienda por temas administrativos, por denuncias. En realidad, salvo que sea un hecho extremadamente grave, los candidatos, una vez que pasen el filtro de lo que significa el cumplimiento estricto de los requisitos que manda la ley y la Constitución, deberían tener, digamos, un periodo en el que los analizan. Y en ese periodo, los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional pueden hacer todas las verificaciones que consideren. Pero, si ya estamos a 2 meses o a 3 meses del periodo electoral, ya no debería ocurrir esto. De manera que hay que corregir esto definitivamente. 2 o 3 meses antes del día de las elecciones, los candidatos deberían ya estar tranquilos de que no se van a estar evaluando a ver si salen de la contienda, ¿no? Simplemente porque de repente no declararon un inmueble o el inmueble que declararon no estaba debidamente concordado con lo que dice la ficha de registro público, o resulta que no pusieron un vehículo, así eliminaron a un candidato a la presidencia en este proceso, que era un vehículo, entiendo, de su compañía, no de uso personal, o intentaron sacar a un candidato porque no declaró los supuestos intereses que como accionista debía tener, que por cierto no eran intereses sino dividendos, ¿no? Es decir, los jurados electorales especiales han demostrado, y no es la primera vez, no es el primer proceso electoral en que eso ocurre, han demostrado, digo, una situación de tremenda, digamos, irresponsabilidad, superficialidad y en algunos casos tremenda ignorancia para manejar algunos temas que impliquen la posibilidad de que algún candidato o candidatos no puedan ejercer su derecho de ser elegidos, que es un derecho tan constitucional como el de elegir en la democracia. Entonces, ya pasó en la elección general anterior, está nuevamente pasando en este proceso electoral, que candidatos a la presidencia, ¿no?, son eliminados de la contienda por temas administrativos,
que podrían tener un tiempo para evaluarse, pero que honestamente no son los temas que nos interesan o que nos deberían interesar fundamentalmente para evaluarlos. Finalmente, quien debe evaluarlos es el voto ciudadano, así es la democracia. Pero temas administrativos, asuntos de puntualizaciones, de detalles, pueden ser incluso observados, pero corregidos, sin mediar por ello que tenga que salir de la contienda en dos instancias, el jurado electoral, luego el jurado nacional. Mientras tanto, la población dice, total, ¿es candidato o no es candidato? ¿Va o no va? Y estamos a 2, 3, 4 semanas de la elección. No puede ser que sigamos en ese proceso de tanta inestabilidad, producto de instituciones que justamente no cumplen su tarea de manera responsable, con el adecuado conocimiento de la ley y de la Constitución. Espero que estos temas puedan ser reflexionados en adelante y que los próximos procesos electorales, empezando por el proceso electoral regional y municipal que se viene, pues ya tengan en cuenta estas experiencias y no vuelvan a cometer los mismos errores. Muchas gracias.